El problema o la cuestión del mal sería lo que se planteó por Epicuro o por Lactancio atribuyéndoselo a Epicuro, sobre que si hay un Dios bueno o infinitamente bueno, entonces ¿por qué existiría el mal? En el sentido, si hay una entidad que manifiesta una bondad infinita, entonces el mal no tendría manifestación en ningún orden, y planteándose el problema de la existencia del mal. Entonces, o Dios no existe por incompatibilidad, o no es infinitamente bueno, o no es infinitamente poderoso, o simplemente no quiere eliminar el mal. Todo esto debido a que son posturas incompatibles con la idea de un Dios bondadoso. El pequeño detalle o problema, directamente problemas por decirlo de una vez, es que presuponen que Dios y su obra o el mundo son uno, que uno puede ser infinitamente bueno y eso se traduciría en el bien del mundo, como si Dios y la realidad fueran una misma cosa unificada y no tuvieran independencia entre sí a pesar de que la realidad fuera dependiente existencialmente de Dios. Y el otro problema sería que no se define qué es el bien y qué es el mal. Se presupone que bien es lo que me hace sentir bien y mal es lo que me hace sentir mal. Y entonces se llega a la conclusión de cómo hay cosas que me hacen sentir mal y por ende Dios no existe. Y ese sería al final uno de los argumentos del ateísmo. Eso es literalmente lo que se plantea, porque en todos los tratamientos de los ateos de la cuestión del mal se ponen ejemplos todo emocionales de los males del mundo, a lo gato de Schrödinger, y además apelando a las emociones. A pesar de que 5 minutos antes decían ser los paladines de la razón, de su razón, claro está. Y esto tiene por encima otra problemática que sería, si el bien es lo que me hace sentir bien, y a otro eso no le hace sentir bien, entonces se cae en un relativismo o peor, en un subjetivismo. Y se llega a una conclusión aún mucho peor que sería, porque algo me hace sentir mal a mí, entonces Dios no existe. Y se llega a una conclusión aún mucho peor que sería, porque algo me hace sentir mal a mí, entonces Dios no existe. Y con eso no se da cuenta del nivel intelectual de los ateos de nuestra época. Pero ahora la cuestión que realmente importa, ¿qué sería el bien y el mal? El bien sería algo subjetivo u objetivo, o sea, algo que está en la realidad independientemente del hombre, o algo que un simple nombre que alguien le da a algo que le hace sentir bien. ¿Qué sería la postura moderna y que medio mundo defiende? Esta postura relativista de que cada uno crea su bien tendría el problema de lo que es lo que a algo se le llama bueno. No tendría presencia alguna en la realidad y el detalle es que todo juicio que diga el hombre, no toda palabra o balbuceo del hombre es juicio, tiene presencia de algún tipo en la realidad. Presencia imperfecta, pero presencia al fin y al cabo. Incluso esos disparates absurdos como un soltero casado, ese concepto que sería imposible en todos los retratos de la realidad, tendría en cierta medida una participación, porque unas palabras soltero y casado sí remiten a algo en la realidad, que juntas pueden decir algo contradictorio es otra cosa. Incluso en la contradicción opera en algo que existe. Incluso algo como la suma de dos números que no sean su suma, algo como 1 más 1 es 3, por ejemplo, incluso en esas el 1 es un elemento de la realidad, el 3 también, la suma también. Solo que esa combinación no existiría, pero sus elementos sí. La contradicción opera sobre algo que necesariamente existe. Y ahora con todo esto dicho, no existiría algo 100% subjetivo, ya que todo remite a algo, y el detalle sería a qué remite la palabra bien. Sí o sí tiene que remitir a algo, no es algo que el hombre inventa porque sí. Si se quiere defender eso, sería defender que el hombre pueda crear cosas de la nada, y muy buena suerte con eso. Y la objeción principal sería que el hombre puede crear palabras sin ningún significado en absoluto, por ejemplo, las cosas que dicen los recién nacidos. Esto sería ridículo porque esas palabras no se usan en conversaciones. Cuando se habla de bien, se usa en la medida que existe algo que da lugar a la categoría bueno. Esas cosas que dicen los infantes no se usarían en argumentaciones ni nada que incluya directamente esas palabras. Algo que quiero llegar es que bien es una palabra que se basa en algo que tiene presencia, en algo que existe. A lo que quiero llegar con esto es que el bien es o que existe de algún modo, porque si no, la palabra no sería usada de forma seria en primer lugar y no se dirían de ninguna frase como esto es bueno o esto es malo. Se me habrán pasado muchas cosas, pero esto no es semiótica, ya en otra ocasión tendré que hablar de eso. Ya que el bien sí o sí remite a algo de la realidad, entonces sería algo relativo, algo que si bien existe, dependería de la percepción, el famoso el hombre es la medida de todas las cosas, como el picante o un sabor, que es evidentemente que existen cosas más picantes que otras, pero uno siente la sensación distinta. O más aún, sería algo universalmente predicable a absolutamente todo cuanto existe, todas las entidades, etc. Y una característica fundamental de la realidad, o simplemente sería el principio materialista de placer, básicamente algo que pone el hombre. Esto trae discusiones aún más extensas o densas como lo de la teología. Por ejemplo, si hay una finalidad u objetivo en el hombre o es puro causa y efecto o mecanicismo.
Si el placer moderado sería el bueno, lo cual diría que la razón descubre el bien inherente de las cosas, o que en caso contrario el hombre crea el bien mediante su voluntad. Y lo más importante sería notar que el bien está intrínsecamente relacionado con la razón, que la razón por medio de los sentidos o del razonamiento en base a estos capta algo como bueno y la voluntad actúa en base a eso. De acá podría parecerse que podría defenderse el hedonismo y una moral animalesca, solo si ignoramos que no todos son los sentidos, que hay una razón a la cual los sentidos están subordinados. Así que no, la voluntad no es ciega o no es un mero mecano así de causa y efecto o de un demiurgo llamado la voluntad al más estilo Schopenhauer. Porque si eso fuera cierto, entonces se castraría totalmente la inteligencia del hombre y no se podría ni tan siquiera la predicación y todo sería causa y efecto. Pero atacar la filosofía de Schopenhauer no es el objetivo ahora. Ahora la pregunta que todos esperaban, pues ¿qué sería el bien? Para después llegar a qué sería el mal, se va a tener que decir que es el bien, al menos en el mundo físico que tiene que ver con el movimiento. ¿Qué sería, pues, el criterio para decir que algo es bueno? ¿A qué realidad refiere exactamente? Ya que el bien es algo asignado por la razón, ¿cuál sería el criterio para decir que algo es bueno? En el caso de los objetos, siempre se mueven o tienen tendencia a algo. El fuego a infligir y propagar calor a su alrededor, el hombre a un fin basado en su composición o en lo que es. ¿A qué me refiero? El hombre, en base a lo que es, tiene una tendencia a algo, ya sea a reproducirse, alimentarse, estar bien, lo que la gente suele asociar con estar bien. Todo en la realidad tiene una naturaleza o en general una tendencia, desde los átomos hasta el hombre. El átomo tiene movimiento, leyes, etc. Justamente esa es la naturaleza de las cosas, y lo que decimos que es bueno realmente para el hombre es porque va conforme con su naturaleza. Existe la naturaleza de las cosas y también del hombre, cosas que son universales a todos los hombres, ya sea comer, dormir, alimentarse bien, y que cuando el hombre contraría esa naturaleza, bueno, vemos todo lo que está pasando. El solo hecho de que un hombre no coma y se destruya el cuerpo ya es algo que va en contra de su naturaleza. Ya que el hombre y todo lo que existe tiene una naturaleza, ¿cuál sería la naturaleza del hombre? Las virtudes, básicamente lo que han descrito Platón, Aristóteles, sobre las virtudes del hombre, la justicia, lo normal, lo que eleva al hombre a su máxima perfección. El mal sería simplemente la ausencia de bien, ya que en los contrarios uno es la ausencia del otro. Si el mal fuera de distinta naturaleza que el bien y fueran cosas distintas, entonces se podría decir que algo es bueno y malo al mismo tiempo, en el mismo sentido, bajo la misma forma. O peor, admitir que podría existir un supremo mal, que el mal es substancia o necesario en la realidad, y el vínculo entre bien y el mal se rompería debido a que serían cosas separadas. Ya que el mal es simplemente ausencia de bien, entonces simplemente sería ausencia de lo que es la perfección de las cosas. Ausencia de las cosas que hacen perfectos o buenos a un ente, en este caso al hombre. El detalle acá es que el hombre es capaz de ir en contra de su propia naturaleza y de así propagar el mal, y eso sería el mal de culpa, el hombre contrariando lo que es propio de él, y el mal de pena sería simplemente el hombre sufriendo cosas que no dependen de sí mismo, sino de la causa y efecto, como que te caiga una piedra. Y ahora la cuestión final, ¿el mal contraría la existencia de Dios? No, porque Dios, al menos según el tomismo y la filosofía más seria. Y bueno, el mejor punto para ver que la existencia de Dios es compatible con la existencia del mal sería el simple hecho de que el Dios y su creación son cosas distintas, de que el mal es algo propio de la materia y de los límites, porque Dios es ilimitado y por eso el bien sería infinito en él, en cambio la materia no, la materia tendría límites y estaría sujeta al mal, ya que el mal es limitación de algo que es bueno, y que este mismo ente que es bueno no podría alcanzar toda su bondad debido al límite, por ejemplo, un ojo con ceguera. Y aún más en el tema de los hombres, debido a que el hombre, debido a que tiene libre albedrío, o en cierta medida libre albedrío, puede contrariar lo que es bueno para él, y de ahí esto sería todo respecto al tema del mal. Y ahora un pequeño bonus bastante importante. Si Dios existe, ¿por qué permite el mal? Pero los que predican esto no se dan cuenta de que a través del sacrificio, a través del sufrir un mal y superarlo, se puede hacer mucho más bien del que parece.